Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy estamos frente a los restos arqueológicos del Templo de Jerusalén y vamos a hablar sobre la relación de Jesús con este lugar. ¿Le gustaba este lugar y las personas que controlaban este lugar? Entonces, si están preparados, comencemos. Miren qué lugar tan fantástico en el que estamos. Esta pared aquí detrás es original de los tiempos de Jesús y es parte del segundo templo de Jerusalén. Quiero invitarlos a que sigan viendo el video hasta el final porque vamos a tener un especialista en la historia del pueblo de Israel que vendrá a hablar con nosotros sobre qué era el templo de Jerusalén y cómo surgió. ¿Qué era el templo de Jerusalén y cómo surgió? La historia de este lugar comienza hace 3.700 años cuando Abraham viene aquí al monte Moría para sacrificar a su hijo Isaac. Pero Abraham va a hacer un pacto con este lugar, va a ser santificado. Y después de algunos siglos, este lugar será santificado. Y después de algunos siglos, el rey David compra este terreno y su hijo, el rey Salomón, construirá aquí el primer templo de Jerusalén. Desafortunadamente, este templo será destruido por los babilonios. La gente será enviada al exilio y 70 años después, cuando regresen, lograrán reconstruir el templo. Y hasta aquí todo está bien, pero llega aquí el rey Herodes, que era un loco y megalómano. Y él va a ampliar las mayores construcciones del mundo antiguo. Este templo colosal tenía algunas de las mayores construcciones del mundo antiguo. Este templo colosal tenía medio kilómetro de ancho y la altura de un edificio de 21 pisos en la actualidad. Herodes construyó un templo hace años y este templo colosal va a ser el templo hace años. Y este templo colosal será el templo que Jesús conoció. Y ahora vamos a saber lo que Jesús hizo dentro del templo. Estoy literalmente tocando las piedras que formaban parte del templo de Jerusalén. Y Jesús, cuando tenía 40 días de vida, es decir, un bebé recién nacido, fue traído aquí para ser presentado en el templo. Esta es una tradición del pueblo de Israel que se hacía en esa época y también se hace hasta el día de hoy. Se llama Pidionaben. En esa época era en el templo. Hoy en día el templo ya no existe por lo que se hace en otros lugares. Y la próxima vez que Jesús viene al templo de Jerusalén es cuando tenía 12 años. La única pasaje de toda la Biblia que sabemos de la infancia de Jesús es precisamente cuando viene aquí. Miren qué momento tan importante para ser relatado en la Biblia. Y para entender un poco mejor este momento, vamos a encontrarnos ahora con Ariel Orovich, quien nos hablará sobre Jesús y el templo de Jerusalén. Bueno, shalom para Ariel Orovich por estar aquí. Es un placer tenerte contigo, con nosotros, estar aquí. Es un gusto tenerlo aquí. Él es experto en la historia israelí. Y quería empezar haciendo una pregunta. ¿Por qué Jesús y su familia venían a Jerusalén y al templo específicamente? Mira. Jesús y la familia, como todos los judíos de la época, tenían la obligación de venir 3 veces al año a subir al templo de Jerusalén. Yo solo voy solo físicamente, pero también espiritualmente. Y era la obligación 3 solo físicamente, pero también espiritualmente. Y era la obligación 3 veces al año en las 3 fiestas principales del judaísmo, las 3 fiestas de peregrinación que son Pesach, es decir, Pascua, 3 fiestas de peregrinación que son Pesach, es decir, Pascua, Shavuot o Pentecostés, y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Y hasta el día de hoy mucha gente todavía viene aquí para celebrar estas fiestas, a pesar de que el templo ya no exista. Entonces Jesús viene aquí para celebrar estas personas, están justo en las escaleras aquí. Entonces estas escaleras son personas, están justo en las escaleras aquí. Entonces estas escaleras son originales del segundo templo de Jerusalén, es decir, de la época de Jesús. Y quería preguntarte, ¿Jesús pasó por estas escaleras con su familia? Siempre digo que soy viejo, pero no en exceso. Esto ocurrió hace 2000 años, pero como no había Facebook, casi un hecho. Diría casi el 100% que Jesús es casi un hecho. Diría casi el 100% que Jesús debió haber subido por estos escalones que están aquí, por estas escaleras.
¿Por qué eso? Primero porque estas escaleras son una construcción típica de Herodes. Construcción típica de Herodes, donde hay un escalón más amplio y otro más corto, más alto y más corto. Es una construcción típica de Herodes, también vista en la piscina de Siloé y otros sitios. Es decir, que Jesús debía haber subido por estos escalones hacia el templo de Jerusalén. ¿Y cómo sabemos que era por aquí por donde subía? La arqueología indica una subida por esta zona, porque la arqueología nos muestra aquí una entrada monumental, gigantesca. Incluso vamos a mencionar las puertas de Hulda, por ahí debe haber entrado Jesús. Y también las fuentes judías en el Talmud nos cuentan cómo era el templo de Herodes, que era realmente una obra maestra de la arquitectura antigua de la época romana. Y hablando de escaleras en una obra maestra, una cosa que encuentro interesante es, como dijiste, es un escalón grande, un escalón pequeño, un escalón grande, un escalón pequeño y así sucesivamente. Creemos que Herodes hizo escaleras así para evitar que la gente subiera corriendo al templo. Imagínense, alguien llega aquí desde Galilea o tierras lejanas y ve este templo colosal y se emociona, se emociona, se emociona. Imagina, ya no se emociona, no se emociona, no se emociona. Imagina, ya no se emociona estar aquí en estos días. Imagina cómo era en aquel tiempo. La persona se emocionaba, intentaba subir corriendo y caía. Esto era para hacer todo, respirar hondo y subir con calma. Entonces todo. Respira hondo y vamos a subir ahora con calma. Entonces los peregrinos pasaban por aquí, probablemente también, como tú dijiste, Jesús pasa aquí con su familia por una cuestión del lugar más importante del mundo judío de la época, que es el lugar más importante del mundo judío de la época, que es el templo de Jerusalén, lugar religioso, cultural, social, incluso intelectual del mundo judío de la época, el centro de la vida judía. Estás entrando en este templo, entra despacio, con respeto, no entrar sin respeto. Herodes, quien técnicamente era entrar con respeto, ahora Herodes. Recordemos que Herodes era técnicamente judío y no solo eso, que él quería agradar al pueblo. Entonces él piensa en todos estos detalles para realmente, como dijimos, era un megalómano y creo que, como dijimos, era un megalómano y creo que sobre todo era un político, pero un político en el mal sentido, porque va a construir el templo de Jerusalén para complacer al pueblo de Israel, pero al mismo tiempo hace templos paganos. Quería complacer a la población, entre comillas, para ganar votos, para ser un rey querido. No es que funcionara. No es querido en estos días ni en aquel entonces, pero hizo todo lo posible para complacer a la población. Pero creo que es interesante que ahora estemos hablando de Herodes. En el Talmud es interesante que ahora estemos hablando de Herodes. En el Talmud Herodes odiaba a este rey, era el rey más odiado de Herodes, odiaba a este rey, era el rey más odiado del pueblo, quizás de la historia, pero en el Talmud hay una frase fantástica que dice lo siguiente: quien no conoció el templo de Herodes, no vio el templo más hermoso en su vida. Es decir, incluso dejaron una frase de elogio porque Herodes era realmente un gran constructor. Por supuesto. Y Jesús viene aquí cuando era pequeño, es traído aquí cuando él es un bebé. Él viene aquí con su familia y entra por aquí cuando tenía 12 años, pero también viene en su vida adulta al templo. ¿Qué hizo aquí en el templo de adulto? Como adulto, todo judío debía peregrinar a las fiestas 3 veces al año. Sabemos que Jesús también lo hacía como todo judío de su tiempo. Y él veía, además de hacer los sacrificios que se hacían en el templo, también era un lugar de enseñanza, era un lugar de debate. Y también tenemos la famosa historia de los comerciantes, que ya vamos a hablar sobre eso, si era en el templo, si no era en el templo, pero no solo de sacrificio y religioso, sino también un lugar social, no solo de sacrificio y religioso, sino un lugar social de estudio. Y tenemos varios pasajes que muestran que Jesús, templo, iba a ser un lugar también de estudio, de templo, y va a ser un lugar también de estudio, de debate y de aprender, ¿verdad? Entonces, era una oportunidad, ya que todo el pueblo de Israel se reunía aquí para las fiestas, subía al templo y enseñaba diariamente en el templo, y también curó en el templo de Jerusalén a ciegos y cojos, así que sabemos que de Miot-Desi, Jerusalén, ciegos y cojos. Entonces sabemos que sí venía, pero le gustaba el templo de Jerusalén, no le gustaba. ¿Cuál era su relación? Creo, Aline, ¿no? Si le preguntáramos a todos, la mayoría diría que Jesús estaba en contra del templo. Yo generalmente sobre el templo.
Y la respuesta es que Jesús tenía sobre el templo. Y la respuesta es que Jesús tenía una opinión positiva sobre el templo. Y presta Atención. exactamente, chicos, quizás Sea una sorpresa, Jesús disfrutaba del templo de Jerusalén. Y la prueba. tenemos al menos dos pruebas, pero hay más. Que, por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Ese pasaje, él responde a los padres, estaba en la casa. De él responde a los padres, estaba en la casa de mi padre. Y también mencionamos los marcadores que ya estamos haciendo en la casa de mi padre. Es decir, él reconoce haciendo en la casa de mi padre. Es decir, él reconoce, no le gustaba lo que estaba pasando dentro. Pero sabes una, no le gustaba lo que estaba pasando dentro. Pero sabes una cosa, Aline, no solo a él no le gustaba, había muchos judíos en ese tiempo que realmente no les gustaba la corrupción que estaba ocurriendo dentro del templo y Jesús era uno de ellos. Entonces, dejemos bien claro, a Jesús le gustaba el templo como el lugar, es decir, la casa de su Padre. La propia Biblia dice que mi nombre estará allí. Conocemos desde el Antiguo Testamento que Dios estará con los ojos y oídos abiertos para escuchar las oraciones que se hacen en este lugar. Jesús estaba a favor de todo lo relacionado con Dios en el templo y el templo en sí. Su problema era con la corrupción, es decir, la corrupción de las personas que dirigían y cuidaban el templo. Es interesante que la arqueología también refuerza esta corrupción porque se encontraron un día casas de sacerdotes, personal de 600 metros cuadrados. Hoy en día casas de sacerdotes, personal de 600 metros cuadrados. Hoy es una mansión, un palacio. Imagina hace 2 milenios. Casas de sacerdotes grandes y con Decoraciones en pinturas y mosaicos, es decir, más lujosos que las sinagogas de la época. Es decir, veíamos cómo la élite de los sacerdotes del templo, los maestros de la ley, se estaban enriqueciendo gracias al templo de Jerusalén. Entonces, esta corrupción es lo que Jesús no le gustaba y criticaba vehementemente. Lo que quiero invitarte ahora es a que subamos las escaleras, las mismas escaleras que subió Jesús, y veamos la puerta de Hulda por donde Jesús entró al templo de Jerusalén. ¿Quieres ir conmigo? Vamos allá. Detrás de nosotros pueden ver 3 grandes arcos. Esa es la puerta de Hulda, una de las entradas principales, si no la entrada principal del templo de Jerusalén, por donde probablemente pasó Jesús. ¿Cómo funcionaba? ¿Era entrada? ¿Cómo era este lugar? Entonces, incluso hoy en día vemos esta monumental entrada al templo. Entonces, sabemos, no solo por la arqueología, sino también por las fuentes judías, que aquí era la entrada del pueblo. Es decir, no de los sacerdotes, no de los VIPs. El pueblo entraba aquí y Jesús era del pueblo. Entonces, había aquí una entrada al templo, en la parte sur del templo, y una salida que está más allá. La entrada aquí probablemente tenía 3 puertas, como vemos hoy en día. Si entrabas, ¿por qué 3 puertas? Porque vas a acceder, estás, como dijiste, nervioso, puertas. Y la salida probablemente tenía 2 puertas. Ahora puertas. Y la salida era probablemente de 2 puertas. Ahora, sabemos por las fuentes judías que ocurrió lo siguiente. Podías entrar por esta puerta de entrada aquí, en la puerta de Hulda, y de repente ves a personas saliendo por donde estabas entrando, y otra. La gente salía del lugar, mientras que pocas personas entraban. Pocas personas, ¿sí? Entonces los sabios explican que aquellos que salían por la entrada era una señal de que algo estaba mal con ellos. O algún ser querido había fallecido, estaban de luto, o fueron expulsados de la comunidad, o tenían algún problema. Entonces, al salir, puedes consolar, dar un abrazo, una palabra positiva para animar a esa persona. Entonces, es una señal de que esa persona necesitaba apoyo. Entonces vemos la función del templo también como una cuestión social, además de toda la parte religiosa. Absolutamente, sin duda. Y hoy en día la puerta está cerrada. ¿Quién cerró y por qué no? En el siglo VII los árabes invaden y conquistan el templo, ya no existía, pero van a hacer algunas obras aquí, van a hacer algunas obras, hay un palacio muy cerca de aquí, de esa época, y van a bloquear y cerrar toda esta parte por razones arquitectónicas de ellos. Aquí crearon la mezquita de la Láctea, más tarde la cúpula de la Roca, o tanto con el templo probablemente no estaba en su consideración.
tanto con el templo, probablemente no estaba en su consideración porque era el templo, vamos a cerrar, pero principalmente en el caso de la arquitectura. Es interesante que hablemos de esto. Haré un segundo de silencio. Escuchen. ¿Están escuchando, gente? Justo ahora estamos hablando de la conquista musulmana de Israel en el siglo VII para la oración. Es decir, llegaron en el siglo VII y para la oración, es decir, llegaron en el siglo VII y hoy en día controlan la explanada del templo que se encuentra sobre el monte Moriah, el lugar exacto del templo. Hoy en día está bajo control musulmán. Control musulmán y tal vez hoy en día está bajo control musulmán. Control musulmán y tal vez uno de los lugares más sensibles de todo el mundo. Es un lugar que tiene mucha carga emocional religiosa para judíos, cristianos, el ombligo del mundo. Así que ignoremos un poco el centro de atención mundial. Entonces, gente, vamos a ignorar un poco la llamada de fondo, pero quiero señalar ahora en esa dirección. Y allí está el pináculo del templo y hay otra historia de Jesús que ocurrió aquí, ¿no, gente? Vamos, al fondo se ve a la gente. Vamos allá. Allá al fondo están viendo la esquina del templo de Jerusalén, es conocida como el pináculo del templo, y allí será llevado Jesús cuando fue tentado 3 veces, y una de las tentaciones fue la corrupción del templo de Jerusalén. Y tú llegaste a citar la historia de los mercaderes del templo. ¿Puedes llevarnos a la historia de los mercaderes del templo? ¿Puedes llevarnos allí? Empecemos. ¿Dónde? ¿Dónde exactamente estaban los mercados de templo? Allí, vamos a empezar. ¿Dónde exactamente estaban los mercados del templo? Se considera que había 2 áreas donde los comerciantes se considera que había 2 áreas donde los comerciantes se encontraban, que una de ellas es aquí abajo, que se puede ver, y vamos a visitar una de esas tiendas de la época, y probablemente también detrás de este muro, el muro sur, o sea, lo que se llama en la Basílica Real de la época. Ahí probablemente también había comerciantes. Ahora es importante entender 2 cosas. ¿Por qué hay comerciantes ahí? Que vendían El templo de Jerusalén, por ejemplo, cuando es necesario para el templo de Jerusalén. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús fue presentado al templo, cuando tenía 40 días de vida, se llevaba una ofrenda. La ofrenda eran 2 palomitas. Entonces, probablemente no trajeron las palomas de Galilea, sino que vinieron aquí y compraron las palomas en Jerusalén, probablemente en el mercado más cercano. Imagina a una persona viniendo de Grecia, ¿no? Una persona que viene del actual Irak, Babilonia. Con ¿Unos palomas? No, sino ¿qué va a traer? ¿O con unas palomas? No, sino ¿qué va a traer? Dinero, el dinero que tiene en su país. ¿Qué hará? Debe cambiar eso en el templo, para que también pueda comprar aquí los animales para el templo. Para que también pueda comprar aquí los animales para el sacrificio. Nadie llevaría tanto tiempo un animal en brazos, ¿verdad? Entonces las personas traían dinero, necesitaban hacer cambio, comprar las ofrendas o sacrificios del templo. Todo se hacía y necesitaba aquí, como dijiste, medio shekel. La entrada al templo no era gratuita. Se pagaba un valor en monedas. Encontró monedas de medio shekel que eran creadas o monedas. Encontró monedas medio shekel que eran creadas o fabricadas en la ciudad de Tiro, en el actual Líbano, que tenía que ser un medio shekel de Tiro. Ustedes, brasileños, no están dando un ejemplo de modernidad en Portugal. Ustedes, brasileños, están en Portugal, Israel, van a traer real, van a traer euro. En algunos lugares todavía podrían aceptar euros, pero usted todavía en algunos lugares puede que acepten, pero tendrás que cambiar a la moneda local. Lo mismo sucedía en la antigüedad. Y otra cuestión, si los comerciantes estaban en el templo o no. Y la respuesta es que no estaban en una estructura mucho menor que... La explanada estaba rodeada de comerciantes cerca del templo, y es muy probable que los comerciantes estuvieran alrededor del templo. Y es muy probable en ese pasaje Jesús quejándose de que ustedes estaban en la casa de mi padre, están corrompiendo la casa de mi padre, que él se refería a toda la explanada del templo como un lugar sagrado. Así es, todo el complejo del templo es sagrado. ¿Se encontraron algunas de estas tiendas dentro del recinto? Sí. Se encontraron, vamos a visitar. Entonces, chicos, vamos a entrar ahora en una tienda donde él rompió el banco, pero vamos allá. Vamos a la tienda donde él rompió el banco. Vamos y aquí estamos.
puede ver las tiendas, ustedes pueden, y aquí podemos ver las tiendas. Pueden ver que el estado de conservación de ellas es perfecto. Y quiero invitarte a ser nuestro vendedor. Voy a ser vendedor de palomas y cabritas. ¿Está bien? Entonces, nuestro vendedor, Shalom, señora, ¿cómo está usted? Muy bien, entonces, nuestro vendedor. Shalom, señora. ¿Cómo está? Mucho. Bien, entonces, por ejemplo, palomas, tengo cabritos. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Por ejemplo, palomas, cabritos, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres sacrificar hoy? No voy a llevar un sacrificio animal. Quiero una ofrenda de trigo. Sin problemas, sin problemas. Entonces tengo aquí mi dinero. 5 shekels. Listo, así es como funcionaba. Es interesante, gente. La moneda que se usa hoy en día en Israel es el shekel hadash, el nuevo shekel, que es el mismo nombre de la época, era el shekel, como fue el shekel. Hoy en día es el nuevo shekel. A pesar de que todo el mundo habla de shekel, pero hoy en día oficialmente es el nuevo shekel. Lo interesante es que shekel proviene de la palabra en latín para peso. Exactamente. Entonces aquí estaba la mesa de las latinas del peso. Exactamente. Entonces aquí estaba la mesa de los vendedores y Jesús viene aquí y rompe los puestos. Realmente hace una escena con mucho odio, se podría decir, de Jesús con los comerciantes y con este mercado específicamente. Jesús más violento podría ser, donde realmente está alterado Jesús más violento podría ser, donde realmente está alterado por el comercio que está sucediendo alrededor del templo. Lo que mencionamos antes, el templo propiamente dicho estaba donde está hoy en día la tumba de la roca. Y aquí no es el lugar del templo. Sin embargo, probablemente casi un hecho que para Jesús y quizás otros judíos de la época, esta área que está alrededor del templo también era un área sagrada y no se puede tener comercio aquí y no se puede tener cambio ni vender nada. Y él estaba realmente muy alterado por ese hecho de tener mucho comercio alrededor del templo sagrado. Por supuesto, también es una prueba de que la actitud de Jesús hacia el templo era positiva. Porque están corrompiendo el templo, el lugar sagrado central del pueblo judío. Pues sí, si a Jesús no le gustara el templo de Jerusalén, no vendría aquí, no le importaría lo que está sucediendo, pero él venía diariamente aquí. Y quizás una de las cuestiones por las que Jesús se molesta con el hecho de que estén haciendo comercio, Jesús habla con los comerciantes, es con el comercio sagrado, con las personas ganando dinero en nombre de Dios, en nombre del templo de Jerusalén más específicamente. Y quizás también un poco de corrupción. Sabemos que había comerciantes de la época, quizás aquí también, que usaban pesos adulterados, que vendían aquí los animales para ser sacrificados a un precio mucho mayor de lo que debería ser. Es, una vez más, la corrupción de las personas. Es interesante que en la tradición cristiana este pasaje de las personas... Es interesante que en la tradición cristiana este pasaje se llama la purificación del templo o limpieza del templo. Exactamente, está purificando toda la corrupción que existía. Por más que Jesús gustara y tuviera una mayor, y Jesús termina prediciendo la destrucción, profetizando la destrucción mayor, y Jesús termina prediciendo la destrucción, profetizando la destrucción del templo de Jerusalén, que se cumplirá en el año 70 de exiliento. Él profetizará que no quedará piedra sobre piedra. Y eso sucedió. ¿Qué piedras son esas? Entonces, eso es algo que sucedió. ¿Qué piedras son esas? Entonces, esta es una testigo, diría, viva de la destrucción del templo en los años 70, General Tito. Y estas son piedras que cayeron de allí, General Tito. Y estas son piedras que cayeron de allí arriba del templo o de la explanada del templo, es decir, toda el área que está también alrededor del templo. Y gente, esto quedó aquí y miren los tamaños de estas, construyeron con estas piedras gigantescas y los romanos lograron derribarlas. No solo estas piedras están más arriba. Porque aquí, hasta el día de hoy, tenemos aquí el muro occidental, también tenemos un testimonio vivo del viviente de esa época de destrucción y esa destrucción que fue profetizada por Jesús con mucha pena. Jesús llora cuando va a profetizar la destrucción del templo. Entonces vemos otra prueba de cómo la posición de Jesús con respecto al templo también era positiva aquí.
Estas piedras están aquí exactamente en este lugar desde el año 70 después de Cristo y son una prueba irrefutable de la destrucción del templo. Y eso significa entonces el cumplimiento de la profecía que Jesús hizo, que Él dijo que no quedará piedra sobre piedra. Y por eso me gusta tanto la arqueología, que nos ayuda a entender mejor la Biblia, su contexto y en este caso también la vida de Jesús. Y quiero aprovechar que estás aquí, Ariel, para contar un poco lo que el Instituto Israelí, tenemos la base. Aquí en Israel, que desarrolla el Instituto Israelí, tenemos la base aquí en Israel, que desarrolla cursos, programas de estudio muy vivenciales, tanto en Israel como en línea, sobre temas relacionados con la Biblia, arqueología, historia, todo relacionado con de renombre internacional. Muchos de ellos, creo, Alin, que con profesores de renombre internacional, muchos de ellos, creo, Alin, que tú conoces, debes haber estudiado incluso con ellos y que son parte de nuestro equipo. También tenemos alianzas con universidades de renombre internacional, como la Universidad Hebrea de Jerusalén, que está entre las 100 universidades más importantes del mundo, 9 premios Nobel, Einstein y Freud. Entre los fundadores de esta universidad y quien estudia en nuestros programas recibe un certificado de esta universidad. Universidades como Mackenzie, como la Anáhuac de México, lusófona de universidades como Mackenzie, como la Anáhuac de México, lusófona de proyecto académico, a este proyecto de estudio que está abierto al mundo entero. Y no necesitas ser una persona para todo el mundo. Y no necesitas ser una persona que sabe mucho del tema. Incluso si sientes que no sabes nada, estamos aquí para que las personas de todo el mundo aprendan. Algunas cosas importantes. Estudié en la Universidad Hebrea, lo cual es muy importante. De verdad, es una universidad maravillosa. Y es importante decir. Es una universidad realmente maravillosa. Y es importante decir que el material está en portugués y en español. Es un instituto israelí con clases en portugués y español. Y ustedes están con un proyecto súper especial ahora, siguiendo los pasos de Jesús con Yair Meron, que fue uno de mis profesores del curso de guía. Entonces ya estoy allí, comencé a ver ya los primeros episodios, porque realmente es muy interesante para nosotros profundizar y conocer más. Entonces, para ustedes que ven el canal y les gusta nuestro contenido, les gusta la arqueología bíblica y quieren profundizar más, realmente les recomiendo que entren y arriba, en la descripción del video, en el chat, estoy dejando arriba en la descripción del video, en el chat, estoy dejando el enlace aquí para que entren y conozcan. Y Ariel prometió que iba a dar un 10% de descuento aquí para la gente del canal. Entonces, cuando hagan clic aquí y entren en la plataforma, vean, conozcan. Y quien quiera inscribirse, ¿cuánto por ciento de descuento? ¿10% para todos aquellos que ven el canal Israel con Alin? Entonces, gente, quien vaya a suscribirse, allí tienen un código de descuento. Ustedes ponen Align al momento de pagar y obtienen un 10% de descuento. Lo recomiendo, es realmente genial, de buena calidad. Y quiero agradecer a Ariel que estuvo aquí con nosotros hoy. Quiero agradecer, es un gran honor para mí estar contigo, después de un gran honor para mí estar contigo, después de tanto tiempo de estar viendo tus videos de altísima calidad. Entonces, quiero agradecerte por esta invitación. Yo veo sus videos y él los míos, pero está genial. En fin, un beso enorme y hasta la próxima.